Hola, hola chiques, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pretty Podcast. Esta vez queremos remontarnos hacia los años 2020. Después de todas las historias que estuvimos contando en los capítulos anteriores, creo que a partir de esos años en adelante surgieron nuevos hitos, nuevas historias. em, que son muy emocionantes y que nos remontan a cómo veníamos resistiendo en ese momento y hasta ahora, ¿verdad? Y para eso tengo invitadas súper especiales que me acompañan el día de hoy, em, que nos van a contar gran parte de ese proceso que también acompañaron de alguna forma y vieron como todo ese proceso que se fue fortaleciendo, así que me emociona presentarle el día de hoy a mis compañeras que están aquí a mi lado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vie, soy una militante por los derechos sexuales y reproductivos y soy parte del equipo de coordinación de Somos Putubo Jara. Y conmigo a mi lado también. Bueno, yo me llamo Cintia Escurra, soy parte del equipo de beca actualmente, milité por muchísimo tiempo en PUT y me tocó también acompañar el proceso de los PUTs y las PUTs organizacionalmente, entonces qué gusto poder encontrarnos acá. Bueno, y como saben, ¿verdad? En los últimos capítulos estuvimos hablando como de un montón de estrategias de resistencia que veníamos como desarrollando e implementando. Y hoy nos toca hablar de una estrategia que es muy linda también, que se llama ACE de par a par. Es una de las estrategias de las cuales le queremos hablar hoy y para eso bien nos va a contar un poquito brevemente qué es ACE de par a par. Bueno, Aid de Par a Par es un servicio amigable para adolescentes donde ellos pueden depositar sus dudas sobre sexualidad, sobre un montón de temas, ya sea métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, ITS, justamente también pueden hablar sobre temática relacionada a orientación sexual y muchísimas otras cosas. Y básicamente tiene este nombre que es Ace de para par porque se refiere a educación integral de la sexualidad entre iguales. O sea, un adolescente está hablando con un joven está hablando con alguien de su misma edad. Sí, y bueno, ahora para contextualizar un poco queremos, Sin, si no puedes hablar como vos que estuviste como acompañando mucho tiempo también la línea y estuviste desde los inicios, ¿qué pasaba en ese momento con respecto a la educación integral de la sexualidad? Por eso Puti se vio como la necesidad de buscar nuevas herramientas para seguir hablando de ACE. Bueno, y en ese contexto, en realidad, quien impulsa un poco este proceso de gerenciar el espacio de ACE de par a par como una forma de llegar a juventudes y adolescencias con la temática de educación integral de la sexualidad surge un poco para acompañar con el Sputus desde beca en la pandemia. O sea, el contexto era la pandemia, estábamos como atrapadas y atrapados, atrapades todos en nuestras casas sin poder salir, a grupalizarnos, a encontrarnos. Entonces, un poco pensábamos cuál es la forma en que podíamos seguir llegando con información amigable, respetuosa y de calidad a adolescencias y juventudes. Y ahí surge un poco la propuesta de ACE de para par. Ahí desde Beca se empieza a pensar cuáles podrían ser algunas estrategias y se propuso trabajarlo en conjunto con Les Petits Jaras. Entonces ahí surge la posibilidad de crear una línea telefónica que tenga justamente este enfoque más horizontal de llegada con información de calidad a otras juventudes y adolescencias. Y entonces pensamos, para que sea horizontal es importante que sea un joven, una joven que tenga las capacidades formadas para la atención telefónica, el que o la que pueda hacer de escucha en ese proceso. Y ahí entonces empezamos a pensar en el nombre, construimos una estrategia realmente de cuáles iban a ser las temáticas, cómo íbamos a abordar, hablar un poco de la atención en crisis, porque también estábamos en pandemia, la gente no podía encontrarse, las juventudes no podrían salir tampoco a organizarse ocupando espacios más físicos y presenciales. Entonces esa fue un poco la mirada y el pienso que le pusimos para iniciar este camino de escucha, atención y orientación a adolescencias y juventudes. Y tiene también algo que ver
en el sentido de que en episodios anteriores también las compañeras contaban como esto de que cada vez era más difícil entrar en los centros educativos y a partir de eso también empezaban a tomar como espacios públicos, Ujú. tipo hacer escuelitas en las escuelas. ¿Tiene algo que ver también eso con las líneas y de par a par o era solamente como por el tema de la pandemia? En realidad, la línea telefónica era como desde Beca se venía pensando hace mucho tiempo. Creo que el contexto de pandemia como que nos empujó un poco a que Empujó. salga eso, pero sí, era como un deseo de poder buscar otras formas de llegadas también a juventudes, porque una de las limitaciones que siempre tenemos es la llegada en territorio a nivel A nacional, nivel ¿verdad? nacional, sí. O sea, organizacionalmente suele ser muy complicado y costoso llegar en espacios de formación en todo el territorio. Entonces, ese contexto, en realidad, entre el 2019-20, como que se agudizaba mucho más también el control del Ministerio de Educación en torno a la temática de la sexualidad. O sea, cada vez era más difícil ingresar a las escuelas y colegios haciendo talleres. Entonces, las escuelitas surgieron en itinerancia justamente porque con el lema esto de ante la prohibición, organización, y empezamos a ocupar espacios públicos. Después de eso viene justo la La pandemia pandemia. y ahí entonces empezamos a pensar en la línea telefónica como una forma de expandir y que podía derribar esta barrera de territorial, porque una de las cosas que encontramos con Eis de Parapar es que muchas adolescencias y juventudes empezaron a comunicarse desde lugares donde nosotros y nosotras no podíamos llegar antes con las escuelitas, por ejemplo. Entonces, eso fue una estrategia que funcionó bastante bien y que ligado a cómo se posiciona Ace de Parapar en redes sociales también tuvo un alcance que de verdad fue muy increíble ver eso también, cómo se potenció el poder llegar con información a juventudes que en otros momentos no pudimos hacerlo. Genial. Bueno, y contarles también como que el servicio ya este año cumple como 6 años por ahí y fueron pasando muchos consejeros y consejeras, ¿verdad? Por la línea, entonces, con el acompañamiento capaz que venimos haciendo al área de consejería, en la experiencia de ustedes también que tienen experiencia acompañando, ¿verdad? ¿Cuál es como lo más difícil que vieron a los putis llevar en la línea o en la atención de la línea? ¿Cuál fue lo más difícil de atender? En cuanto a las experiencias de los Jaras, una de las mayores dificultades es justamente que no siempre los usuarios de la línea comunican la necesidad específica que tienen, porque uno, hay mucha vergüenza al hablar sobre sexualidad, hay mucho miedo, hay mucho tabú, em, también porque no necesariamente tienen la formación como para preguntar lo que realmente quieren preguntar, porque justamente nosotros venimos de la necesidad de que se pueda hablar sobre una educación integral de la sexualidad porque no hay una política pública. Y al mismo tiempo, otra gran dificultad es el hecho de que nosotros estamos para responder a sus consultas, pero nosotros no podemos suplir una consulta médica. Y hay muchas veces donde es necesario que ellos puedan acceder a los hospitales y justamente nosotros somos un empuje para que hagan eso. Les derivamos. Pero cuando les derivamos, ellos se encuentran con ciertas dificultades, como justamente el hecho de que no todos los hospitales cuentan con la cantidad adecuada de métodos anticonceptivos o no siempre reciben un trato amigable, por más de que nosotros justamente le hablamos sobre que es su derecho poder acceder a una consejería que sea amigable, que les brinde información adecuada. Entonces es como que eso hace que se desilusionen. Y también el hecho de que obviamente no son los mismos servicios que van a recibir en Asunción que los servicios que van a poder recibir en Itapúa o en otros puntos. Entonces, muchas veces es como que, como todo en el país prácticamente, los recursos están muy centralizados y no es la misma realidad la de las distintas juventudes. Sí, o sea, creo también que una de las dificultades puede ser de la línea, que es algo que se nos escapa, que justamente lo que decís, no podemos como
abarcar todo, ¿verdad? Tipo, en un punto somos como el empujoncito para que ellos se vayan a los servicios de salud y estamos ahí como para empoderarle a los jóvenes, a las jóvenes también para que puedan animarse a ir a los centros de salud, pero también se encuentran con otras barreras como no solo se van a consultar por métodos anticonceptivos, sino que se van también para consultar por temas de los cuales ellos tienen dudas sobre su sexualidad y se encuentran con un personal que no tiene la información adecuada o correcta y se van desilusionados también, ¿verdad? Con muchos tabúes sobre todo. Con muchos tabúes también, ¿verdad? Entonces es como hasta acá, tipo, nosotros te podemos ayudar hasta acá nomás, ¿verdad? Y tipo, hacemos conocer como cuáles son sus derechos, cómo tiene que ser el trato que tienen que recibir, pero tipo, más allá después de eso no podemos hacer cuando vienen otra vez y nos cuentan em, qué, o sea, cuál fue en realidad el trato que recibieron y eso por sobre todo, ¿verdad? O también algo muy interesante que pasa mucho es entre los miembros de la comunidad LGBI, muchas veces ellos nos piden derivaciones a servicios amigables y no todos los médicos cuentan con esa formación. Incluso entre psicólogos hay como mucha estigmatización y el ministerio todavía no está haciendo capacitaciones adecuadas para recibirle realmente a lesbianas, a bisexuales, a gays, a personas trans. Es como que muchas veces centralizan únicamente en que deberían recibir pruebas de infecciones de transmisión sexual y al irnos a los hospitales nos mencionan eso, pero no mencionan justamente una salud más integral, teniendo en cuenta también sus necesidades en el plano psicológico, al justamente constantemente vivir en un país que es conservador y que les empuja a sufrir. Discriminaciones, porque Sí, en realidad creo que el servicio claro. integral del adolescente todavía tiene un gran desafío que es derribar esos tabúes de los propios médicos y personas que están en esa atención en el servicio, pero también sobre todo derribar todo lo que pueda em, impedir o tenga relación con cuestiones discriminatorias. O sea, creo que una de las grandes barreras para acceder libremente a la salud sexual y reproductiva son las discriminaciones que sufren las diferentes personas cuando llegan al servicio, porque es discriminación porque sos joven, o sea, no te vamos a dar información porque sos joven, porque sos adolescente, porque estás tratando de buscar formas de transicionar buscando un poco tu identidad propia. Entonces hay como muchas cuestiones también que terminan segregando y que hacen también que el servicio de salud integral no sea tan amigable y creo que eso también es el desafío desde ACE de Parapar, o sea, mostrarle a los y las usuarias y usuarios que es su derecho y que tiene que exigir un servicio de calidad y una atención adecuada porque es su derecho y porque el Estado tiene que cumplir con la obligación de gerenciar salud para adolescencias y juventudes con calidad y calidez. Sí, y bueno, también una de las cosas es que hablando del sistema de salud es como, en- o sea, no es que tampoco pedimos como una preferencia hacia la comunidad LGBTI en Paraguay, sino que tiene que ver mucho con la mirada y el enfoque y como esta confianza que se genera en el espacio mismo para que ellos puedan consultar, ¿verdad? Porque en ocasiones también nosotros, ¿verdad? Con los Jaras, visitábamos como estos hospitales y nos acercamos a los profesionales de salud, ¿verdad? Para preguntarle, hey, ¿cómo hacen esto o cómo abordan este tema? Y no todas como las visitas, vamos a decirle, fueron como agradables en ese sentido, ¿verdad? Porque nos llegaron a tocar profesionales muy mala onda que nos recibieron súper mal por ahí, ¿verdad? Y siempre con el discurso de acá se le atiende a todo por igual, ¿verdad? Tipo, acá no hay preferencia, Mm. a todo por igual se le atiende, ¿verdad? Pero no es que justamente traigo esto como para derribar nomás este mito de que no es que se busca como una preferencia, sino que justamente desde el saludo o de la atención que se puede ofrecer en el servicio de salud para generar esta confianza y que consulten. Y por otro lado también de que hay profesionales capacitados realmente muy buenos también, de los cuales tuvimos como visitas que son muy buenos
y por sobre todo también en esta experiencia de que los profesionales de salud hoy tienen como esa necesidad y te dicen también que tienen la necesidad de aprender cómo abordar a la comunidad de LGBTI, pero lastimosamente no se da, ¿verdad? Tipo, no hay estos espacios de formación para los profesionales de salud y eso hay que también aclarar que desde el Estado, como no sé, o sea, es muy difícil pensar que el Estado va a impulsar como estos espacios para que los profesionales puedan formarse en esta temática. Y bueno, y quería traer nomás eso también a la mesa. Y no sé si tienen como alguna otra dificultad que ustedes identificaron como en el acompañamiento de los PUTs a la hora de atender la línea. Creo que en esto que vos decís un poco, cuando hablaba un poco de barreras, en realidad el hecho de ser adolescente es, más allá de la orientación sexual de una persona, es una primera gran barrera, ¿verdad? Entonces, Sí. creo que el hecho de ser adolescente y buscar información sobre cómo vivenciar de manera saludable y responsable la sexualidad es una primera barrera que afrontan quienes van al servicio. Por eso que desde el servicio ACE de par a par es tan importante también en recordarle que es importante que vaya a consultar, que no es necesario, por ejemplo, que vaya con una persona adulta, porque también es un proceso de ejercer la propia autonomía sobre su cuerpo y empezar a reconocer que la información hace también que pueda uno exigir calidad en la atención. Entonces, em, una de las cosas que siempre hablamos en el equipo de ACE de Par a Par es eso, de que la orientación siempre tiene que llegar a las adolescencias como para empujar, como decía Vie, a que vayan a los servicios de salud, porque lo que nosotros hacemos es orientar, dar información, pero finalmente la consulta es la que va a hacer que tome la lección adecuada a un adolescente, a un joven que vaya, ¿verdad? Entonces, em, por ahí lo que hablamos siempre y que el equipo también pasó por un proceso de formación inicial antes de llegar a hacer las atenciones, el equipo de ACE de Par a Par fue como generando procesos de formación para poder hacer una atención adecuada y también de calidez. Y eso también se ve un poco reflejado en la cantidad de consultas, o sea, cada vez más hay adolescentes y jóvenes que van llamando o que escriben o que a partir de un posteo en redes sociales se comunican. Entonces, como que por lo menos desde nosotros y nosotros el primer desafío es el acercamiento a las juventudes con información adecuada. Y lo otro es empujar a que derribemos estos tabúes y estas discriminaciones y que el servicio sea cada vez más integral, así como su nombre lo dice, ¿verdad? Y entonces, y sobre todo también permitir que las juventudes y adolescencias puedan vivir una sexualidad mucho más placentera, saludable, desde un Responsable también. responsable y no desde el cucú de no se puede o no se debe, porque generalmente en realidad lo que nos encontramos un poco es que cuando las personas adultas que hacen una atención en los servicios de salud integral, creo que el mayor desafío es que le ven como chiquitos y chiquitas que no van a, que todavía no tienen que, más allá de que muchos de ellos y ellas ya están Ya están teniendo, explorando sí. o vivenciando su sexualidad y no están teniendo la información adecuada para hacerlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí hay muchos profesionales que tienen muy buena formación, pero quizás es también sacarse un poco en una cuestión, poner un poco más la cuestión ética y no la moral sobre cómo se ejerce la atención en espacios de salud. Sobre todo cuando hablamos de sexualidad y de derechos sexuales y reproductivos. Genial. Y bueno, y hablando así como de tantos desafíos, ¿verdad? Yéndonos al lado positivo, ¿cuál creen que es el impacto que tiene esta línea es de par a par, ¿verdad? Frente justamente, o sea, en la vida por sobre todo adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Sabiendo que no hay una política pública de educación integral de la sexualidad. La verdad es que muchas veces tener un espacio seguro en el que una pueda ir depositando sus dudas, pueda hablar con franqueza, em, con honestidad, sin tanto
no sé, de alguna forma eso genera que los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes puedan acceder a esa información que tanto tiempo llevaban buscando. Y no solamente eso, sino también descubrir partes de sí mismos Mm, que no conocían. Para mí la parte más gratificante que llegué a escuchar por parte de los consejeros es todo esto de ayudar a la persona o más bien facilitarle el tener acceso a todas esas cuestiones que están relacionadas a la exploración de su propia identidad, de su propia sexualidad, que pueda vivirla de una manera plena, responsable, placentera. Justamente lo que estaba mencionando anteriormente, Sin, es poder dotarles de todas estas herramientas y también que sepan que siempre pueden volver a consultar, que pueden hacernos más preguntas y que toda la información que tenemos dentro de la línea se basa en información científica y que tratamos siempre de que tenga perspectiva de género y enfoque de derechos. mm. ¿No querés decir algo? Yo. No. Yo creo Bueno, que no, una de las cosas que, o sea, había escuchado de los consejeros también es que justamente como, parece como algo tan simple porque a veces ellos, o sea, los usuarios que llegan a la línea tienen como preguntas así em, tan inocentes, o sea, podría decir en el sentido de que en- hasta te piden así, tipo, perdón, disculpa, te puedo preguntar esto, o les puedo preguntar esto, y creo que también es un espacio seguro esta línea mm, porque hay chicos, chicas que llegan preguntándote, no sé, consejos para hablar de esto con mi mamá, ¿verdad? mm, Em, o, por ejemplo, cómo puedo tener una mejor relación con mi pareja porque siento celos, ¿verdad? Entonces, tener como un espacio seguro en donde uno pueda hablar de estos temas y que después los chicos se vayan así súper felices, súper contentos porque ya tienen una herramienta para poder tomar como una decisión o poder abordar el tema, ya sea con sus parejas o sus familiares. Es una cosa muy linda que tiene la línea y de Parapar y realmente se siente como ese impacto y la diferencia, ¿verdad? De no recibir y cuando vienen con sus preguntas, ¿verdad? Eh, ¿cómo decía que era la pregunta en ese? sí, sí, hay como, eh, o sea, si vos sentís como cuál es el impacto Mm, que tiene la línea en la vida de los adolescentes ah, y juventudes, teniendo en cuenta que tipo no hay una política pública de educación mm. integral de la sexualidad. Yo creo que somos como, llegamos a su vida casi casi como un alivio, porque igual, así como nosotros y nosotras en algún momento de nuestras vidas pasamos por una adolescencia sin información, es como que, y ahora hay algunos adolescentes y jóvenes que están acudiendo a la línea, es justamente recibir una orientación previa antes de ir a un servicio de salud es algo que te baja mucho la ansiedad, por Sí, ejemplo, o los miedos, porque muchos también, o sea, tenemos realmente hay mucho miedo de ir a consulta. Y por otro lado, también hay muchísimos temas que en relación a la vivencia de la sexualidad que no es tan fácil de hablarlo, justo por esto de con quién lo hablo. Generalmente lo hablamos más con nuestros amigos y nuestras amigas, nuestros amigues. A veces ellos también y ellas no tienen no tienen una información adecuada o están googleando. Entonces creo que ese primer acercamiento, el impacto para mí es lograr que los chicos cada vez tengan más información sobre cómo poder sacudirse de esos miedos, cómo vivenciar su sexualidad más segura, más responsable y más saludable. Creo que eh, cuando hablamos de sexualidad a veces pareciera ser que solo vamos a tener relaciones sí, sexuales, pero cuando hablamos de vivencia vemos que hay un montón de otras cosas que nos atraviesa, o sea, la afectividad, de cómo nos conectamos con otros y otras, y estos miedos de cómo voy a hablarlo esto con esta persona que me gusta, cómo voy a plantear esta pregunta cuando voy a un servicio de salud, qué pasa si no recibo sí, la explicación adecuada. Creo que en ese sentido el impacto que tiene el servicio de salud, el la servicio línea. ACE, la línea es de par a par para poder potenciar.
que vayan a los servicios de salud o que logren comunicarse más asertivamente en relación a sus emociones o su vivencia con otras personas, creo que es muy interesante ver, porque después muchos de ellos y ellas también dan de vuelta retorno, o sea, nos Sí, dicen, em, ensayé esto que me dijiste, fui al servicio de salud o hablé con mi pareja, en- era menos la reacción de lo que yo pensaba, entonces como que todas esas situaciones también te plantean como que cuando hay información uno puede abordar las cosas de manera diferente. Y creo que en ese sentido, el servicio de Ace de Par a Par, al ser un espacio amigable, horizontal y que ofrece confidencialidad, que es otro de los grandes desafíos cuando hablamos de salud sexual y reproductiva, creo que el impacto en la vida de los chicos es... da gusto saber cuando nos dan retornos de cómo les fue cuando hicieron una primera consulta, sí. tuvieron una respuesta y después nos vuelven a escribir y se convierten casi en usuarios frecuentes como nosotros y nosotras denominamos en el espacio de consejería un poco. Y que sigan frecuentando y utilizando la línea habla mucho también de cómo se sienten y cómo impacta en los chicos y las chicas la información que van recibiendo y las orientaciones que vamos realizando desde el servicio es de par a par. Sí. Y bueno, con todo este tema de que la línea es de par a par también acompaña y hace ese seguimiento, quiero saber si aparte de brindar como esta información, brindar este acompañamiento en cierta forma, o sea, ¿para qué más? O sea, si la línea tiene como también otro propósito o en el sentido de qué más se hace con la línea, o sea, qué más se hace con los casos, ¿verdad? La línea, justamente, aparte de servir como herramienta para brindar información a los usuarios, también es una forma en la que nosotros vamos llevando una sistematización. Por eso es que, justamente, cuando escribís a la línea desde para par, aparece ese mensaje de nombre, edad, género, orientación sexual, porque de esa forma nosotros podemos guardar todos estos datos, em, poner los datos de la consulta para después, a través de varias de estas consultas, ver qué temas son necesarios abordar, qué temas tienen una necesidad urgente en este momento de que el ministerio se haga cargo. Y de esa forma nosotros tenemos, por ejemplo, audiencias con las autoridades de salud y, por ejemplo, el año pasado hubo una gran necesidad de métodos anticonceptivos. Nos estaban Sí, escribiendo muchas personas diciéndonos lo mismo, que era, no hay implante subtérmico, no hay té de cobre, no hay DIU hormonal. Entonces nosotros fuimos registrando esto, nos fuimos yendo también a los centros de salud, nos fuimos dando cuenta de que no estaban contando con métodos y a través de eso presentamos una nota y tuvimos una audiencia donde recibimos mayor información sobre qué era lo que estaba pasando. Y esta es una forma de hacer incidencia de forma más directa. sí, por suerte también creo que Put llegó a tener como una campaña que se llamaba No me niegues mi derecho, en quiero planificar mi vida y bueno, esta campaña a través de la línea iba recogiendo como datos, obviamente siempre de forma anónima, de las personas a los que se les negaba métodos anticonceptivos en los centros de salud. em, y luego de un proceso así de recolección de estos datos, a las personas iban escribiendo en la línea para contar su caso de forma anónima y estos casos fueron llevados como al ministerio para presentarles, mira, en este servicio em, está pasando esto, en este servicio esta persona no recibió, ¿verdad? Y eso también es una forma de directa de hacer incidencia política, pero también social, porque la gente se entera y la gente entiende que no tiene que ser de esa forma. Em, entonces, de algún modo también estamos ahí como, y la línea también está como acompañando en cierta forma a que el sistema de salud vaya cambiando Mm. o vaya dando esas soluciones, ¿verdad? Y eso, no sé si quieren decir algo más con respecto a esto. Y en realidad el poder registrar a cuántas personas estamos, cuántas personas son las que llaman al servicio de ACE de par a par, de dónde son, cuáles son las dificultades que se presentan,
cuando van a un servicio de salud, es amigable o no es amigable, hay o no hay métodos anticonceptivos para responder la demanda que surge en cuanto a las necesidades que está teniendo el servicio de salud y los usuarios y usuarias. Todo eso un poco permite identificarse cuando hacemos así ciertas preguntitas de dónde son las personas, cuáles son las dificultades y demás, que justo como decía Vie, lo sistematizamos y resulta que nos dimos cuenta que podíamos, aparte de hacer orientación, en hacer incidencia y que esos datos iban a ser importantes sistematizarlos para poder justamente lograr que estas cuestiones tengan una respuesta más efectiva. Y ahí entonces empezamos a hacer, o sea, miren todos, por un lado era el servicio de salud amigable o al Ministerio de Salud, miren, estas son las cifras de las y los adolescentes y jóvenes que escriben al servicio de consejería de ACE de Parapar e incluso también llegamos a hacer incidencia o a mostrar esos datos en el Ministerio de Salud, que es el Ministerio de Educación, mejor dicho, perdón, porque también era una forma de mostrar de todas estas juventudes y adolescencias tienen necesidad de una educación integral de la sexualidad que el Estado ni está negando porque no se le está ofreciendo ni desde el Ministerio de Educación y también hay muchas falencias en el Ministerio de Salud para abordarlo en los espacios de servicios de salud amigable o de atención integral, como se conoce hoy. Entonces, empujar un poco a eso sí nos ayuda a hacer una incidencia política, pero también a que otras personas que a veces no reconocen que el poder ir a un servicio de salud y que te den un método anticonceptivo es un derecho. Muchas personas todavía tienen como ese tabú de si vos tuviste relaciones tenés que comprar tu método, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es también otra cuestión que surge cuando colocamos información en redes sociales porque ahí estamos haciendo incidencia social en el sentido de es tu derecho que en el servicio de salud te den un método anticonceptivo que sea acorde a tu necesidad, que pueda responder a tus necesidades y que cuide también tu salud en ese sentido. Entonces, creo que mostrar esas dos patas, esas dos aristas de las realidades, nos ayuda un poco también estas informaciones que nosotras y nosotros recabamos desde el servicio, porque nos ayuda a empujar que cada vez más sean mejores. Sí hay muchos obstáculos, pero creo que organizarse para derribar esos obstáculos siempre es interesante y poder mirar que los derechos se conquistan a partir de esos empujes es también lo que siempre tenemos mucho en cuenta cuando miramos estas cifras, cuando miramos a las juventudes a las que estamos llegando y cuando miramos también cuáles son todavía las grandes necesidades en torno a lo que tiene que ver la salud sexual y reproductiva de juventudes y adolescencias. Ok, ¿verdad? Me parece como muy interesante lo que estás comentando, sí. Y también a partir de todo esto que se recoge y que se utiliza también en cierta forma para mejorar, como ya dijimos, el sistema de salud, ¿verdad? Y poder evidenciar también la falta de una política pública de educación integral de la sexualidad. em, Me surge así como la duda de cuáles son como así los temas más frecuentes de los adolescentes y juventudes que llegan a la línea. Los temas más frecuentes de los cuales suelen hablar justamente son todo lo relacionado a métodos anticonceptivos. Hay una gran falta de información con respecto a ese tema y no solamente falta de información, sino que todavía se siguen reproduciendo un montón de mitos Mm, relacionados, por ejemplo, a que causan infertilidad. Entonces, como línea, es prácticamente nuestra labor ir derribando de a poco todo eso. También preguntan mucho en relación a infecciones de transmisión sexual, mm, pero no se refieren a eso como infecciones de transmisión sexual, sino siempre todavía hablan sobre enfermedades mm, y también Venérea. hablan sobre contagio, y hay como mucho miedo, todavía se sigue viendo al VIH como el fin del mundo y aparte, o sea, algo de lo que cual quiero hablar en este momento es que aparte de responder a sus consultas, por ejemplo, dónde puedo hacerme testeos, también
otra labor que tienen los consejeros es todo esto de preguntarles por qué quieren hacerse los testeos, Claro. en hablar sobre qué son las relaciones de riesgo, en hablar también sobre qué es realmente el Consentimiento. VIH, qué es el consentimiento, porque hay veces donde nos preguntan algo, pero también hay un montón de información extra que les interesa, pero de las cuales no nos están preguntando directamente. Otra consulta que hacen mucho es todo lo relacionado a la menstruación, así como también hay un montón de consultas relacionadas a vivencias de la sexualidad que ni siquiera podemos cuantificar porque son sumamente diversas y depende de la realidad de cada una. A mí a lo que yo he visto, que también los consejeros cuentan, es como que a veces cuando nosotros decimos métodos anticonceptivos, también solo la gente está pensando así que las mujeres nomás consultan por métodos anticonceptivos, pero incluso hay hombres que no preguntan solamente por el preservativo, sino que hay hombres que en la línea preguntan como para saber y poder acompañarle también a sus parejas. Y eso es como re positivo por ahí. O sea, yo lo veo de forma positiva porque de alguna manera la línea inspira esa confianza y hoy hombres que son los que más tímidos por ahí o los que menos importancia tienen en estos temas se acercan a la línea y se involucran en el cuidado mutuo de la relación que tienen con su pareja, ¿verdad? Entonces, a mí me parece así, hija de mil, wow, por ahí. Y Incluso para cuidar más de su salud también, sí. porque, no sé, preguntan cosas sobre, muchos no saben, por ejemplo, dónde consultar cuestiones que tengan que ver con urología o cómo cuidar su propia salud sexual. O sea, creo que los varones, esa es una gran barrera cuando pensamos en salud sexual y reproductiva, porque pareciera ser que siempre está todo enfocado en mujeres. Y ese también es una cuestión que se va revisando también y que se va empujando con estas cosas que vos decís, ver de que van preguntando también otras cosas relacionadas a su propio, porque también los varones tienen Un montón. muchísimas dificultades para ir a consultas. Generalmente y porcentualmente son más mujeres las que van. Sí. Y hablando así también de otras formas de resistencia, o sea, otra forma de resistencia que Putin viene implementando, así brevemente, hablando de esto, de otras alternativas como para hablar de AIDS. Otras alternativas con las que también contamos son justamente el Juvenfest, que es un espacio sumamente divertido, dinámico, donde tenemos un montón de juegos y juventudes, niñas, niños, adolescentes van aprendiendo sobre salud sexual y reproductiva, pero con juegos y con premios. Es súper bonito. También están los están de otras organizaciones como Vencer, Amnistía, Luna Nueva. Y incluso el Ministerio de Salud también acompaña esos espacios. O sea, no es solamente en organizaciones de la sociedad civil, sino que lo lindo también de esto es que se articula directamente con el Estado. Sí, aparte también incluso tienen testeos, el Pronacida nos suele suplementar eso, lo cual está muy bueno. Aparte también tenemos las escuelitas itinerantes, que son espacios de formación, de educación popular, de par a par también, que es una forma más de directa, donde vamos teniendo talleres de formación sobre un montón de temas que van justamente desde métodos anticonceptivos a derechos sexuales y reproductivos, a los diferentes componentes que envuelven a la educación integral de la sexualidad, infecciones de transmisión sexual, entre un montón de temas. Y yo le quiero preguntar directamente a Sim, ¿verdad? Que es una persona que acompañó como desde el inicio y vio también como el desenvolvimiento de los consejeros, o sea, preguntarle con todos estos años, ¿verdad? Em, ¿cómo ves la importancia de generar estos espacios de escucha sobre sexualidad? O sea, con las diferentes formas que Putin trata de hablar sobre este tema. Yo creo que una de las grandes apuestas siempre fue el recambio, ¿verdad? El recambio intergeneracional, pero también el que todos y todas quienes quieran desarrollar aptitudes para poder realizar este ejercicio, porque realmente es un ejercicio constante y un aprendizaje constante el poder sostener la línea telefónica. Y creo que eso fue
una apuesta muy importante en el sentido de que se ve también el impacto en realidad en quienes son consejeros y consejeras, consejeros en la línea, cómo van cambiando, porque también van pasando por un proceso de formación y ese proceso de formación también de alguna manera les atraviesa en su vida personal, en su desenvolvimiento personal y entonces eso también se ve, o sea, y creo que es desde adentro para afuera, cómo nos vamos como complementando y ahí por eso te decía hace rato de que la primera apuesta era formar consejeres que tengan esta habilidad de escucha activa, de responder de manera amigable, con palabras más sencillas, porque la otra cosa que suele tener un poco es que cuando nos enfrentamos a tantas informaciones que están desfasadas, así como dice Bier recién comentaba que hablábamos un poco seguimos hablando de enfermedad en vez de infección, seguimos hablando de contagio en vez de decir transmisión y todos esos tabúes también al interior del equipo teníamos porque también nos formábamos en espacios escolares, ¿verdad? Entonces empezamos a mirar un poco lo importante que era para nosotros y nosotros también contar con una formación que tenga que ver con una actualización constante. De hecho, también tuvimos espacios de reflexión sobre cómo ejercitar la escucha activa, cómo buscar informaciones que sean veraces, que sean actualizadas, cómo brindar esa propia información de la manera más sencilla y amigable posible, con un lenguaje más sencillo para los adolescentes y juventudes. Y creo que eso también, como te decía, por un lado les atraviesa a quienes hacen el ejercicio de la consejería, pero también te abre un potencial enorme para poder seguir trabajando eso con otras juventudes y con otras adolescencias. O sea, desde cómo les miras, desde cómo te miras a vos mismo, a vos misma para poder ubicarte en posicionarme, en cómo estoy dando esa información, de cómo también es importante creer que las y los adolescentes y juventudes tienen un potencial maravilloso a la hora de transmitir aprendizajes y Sí. que esos aprendizajes son colectivos finalmente, ¿verdad? Porque finalmente, aunque estés a través de un teléfono, te estás comunicando con una persona y esa persona se va a comunicar con otras y otras amigas, amigues, personales de salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que potenciar el equipo desde esas habilidades fue muy rico. Mirar el crecimiento también del equipo en ese sentido de cómo fueron adquiriendo esas habilidades, de cómo cada vez más personas confían en que van a ser escuchadas y atendidas con calidad y con calidez desde el teléfono y que cada vez más personas se van comunicando y lo diverso que pueden ser esas personas, o sea, territorialmente hablando, hablando también desde las cuestiones de edad, de género y demás. O sea, eso también muestra un poco el impacto del crecimiento de este equipo y también de que cada vez es más sólido. O sea, cada vez se va construyendo un equipo que mira para adelante, que piensa en sus compañeros y compañeras también, porque si bien el equipo de consejería es un equipo de 5 o 6 personas, la idea siempre es ejercitar a los otros y las otras chicas y chicos de PUT a que en algún momento también tengan la posibilidad de hacer ese ejercicio de atención en la consejería, ¿verdad? Sí. Y ese es un gran Que, desafío siempre. que es un desafío, pero también es una estrategia que va transversalmente con todo lo que hace Putu, ¿verdad? Que es Ujú. justamente lo que ya mencionaste, el recambio intergeneracional, porque creo que es una estrategia de resistencia que Putu lleva ejercitando, Mm. ¿verdad? A través de los años, porque así se sostienen los espacios y así se sostienen también las luchas con este recambio, ¿verdad? De enseñarles a otros para que cuando la persona que estaba teniendo o atendiendo este espacio ya no pueda, surjan como otros puntos que puedan seguir sosteniendo como esta lucha. Entonces me parece como una herramienta así súper fundamental Ujú. de resistencia. Y por último, así como para Y terminar, protagonismo también. protagonismo, sí. Protagonismo también, porque creo que el hecho de que un adolescente o un joven esté disputando
el protagonismo desde yo soy conocedor, conocedora y puedo transmitir o compartir este aprendizaje con otros adolescentes y juventudes, habla también de un ejercicio de protagonismo y de liderazgo que es también parte de la resistencia en un país en donde la colectividad está tan amenazada constantemente, ¿verdad? Y la represión, sobre todo cuando uno quiere ejercer la participación protagónica. Entonces, creo que eso también es muy valioso cuando se ve un poco estas estrategias de resistencia. Sí, la participación protagónica. Claro. Sí. Y bueno, a mí me pone como muy feliz también este capítulo, ¿verdad? Porque creo que es uno de los capítulos más felices por todo lo positivo y por todo el trabajo que se construyó estos años. Y bueno, y como para ir terminando y para ir cerrando, quiero hacerles como la pregunta de ¿qué sueñan para el futuro de Eje de Parapar? Mi mayor sueño es que justamente los usuarios de la línea que van preguntando puedan adquirir en el fondo de sus corazones todas estas informaciones y que después sirva para que ellos se vuelvan agentes de cambio y también de la misma manera vayan transmitiendo esta información a sus pares, que esta información no solamente se quede con ellos, sino que realmente sirva para cambiar su comunidad y colectividad y también que justamente vayan recomendando la línea, entonces cada vez nos lleguen más consultas. ¿Y vos sí? Em, yo creo que, bueno, ya que estamos hablando de sueño, voy a aspirar grande. Para mí sería como hacer que estas llegadas a través del servicio, a través de las redes sociales y a través del trabajo que viene haciendo tanto Putin O'Hara junto con Beca puedan tener tal empuje que logremos empujar que haya realmente una educación integral de la sexualidad como política pública y que eso se transversalice en el ejercicio del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación y de los otros ministerios también que hacen atención y que sea de verdad efectivo e integral para todos y todas. Y que gocemos todas y todos una salud sexual y reproductiva de calidad, de calidez y placentera y de manera más responsable cada vez. Así que, ya que soñamos, soñemos en grande. Sí, y yo mis sueños es así, re ambicioso, pero tiene muchísimo que ver con lo que dijo Sin, o sea, yo nomás así me imaginaba, ¿verdad? Que así como Beca en los primeros capítulos nos contaban que ellas fueron las que impulsaron como la línea 147 en un principio Ujú. del atendiendo casos de violencia, ¿verdad? Y luego eso traspasó como, o sea, ellas hicieron el traspaso del Ministerio de la Niñez y Adolescencia y eso quedó ahí, ¿verdad? O sea, ellas fueron pioneras en ese servicio. Así yo me imagino nomás, así que en algún momento es de par a par en pase como al Ministerio de la Niñez y Adolescencia, ya cuando tengamos una política pública de educación sexual O en el y... Ministerio de Salud. Sí, tipo los dos, tipo el Ministerio de la Niñez y Adolescencia impulsado con el Ministerio de la Salud por ahí. Tipo, me imagino así, ojalá que en algún momento se cumpla. Sería así lo más top por ahí, lo más ambicioso que yo puedo pensar ahora, ¿verdad? Y nada, chicas, chicas y chiques, gracias por escucharnos. Muy feliz con las invitadas que vinieron hoy. Y bueno, nos despedimos de este capítulo. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao.